Muy buenos días, hermanos, y espero que tuvieron un buen viaje para llegar acá y que amanecieron con los ojos bien abiertos. Hemos nosotros viajado lejos para llegar, pero gracias a Dios anoche, aunque tenía dolor de cabeza cuando me acosté, me levanté esta mañana sintiendo mucho mejor. Entonces ya estoy bien, gracias a Dios y gracias a las oraciones de los que oraron por mí. Como dijo el hermano, tenemos el equipo que llegó. El hermano Lorenzo iba a estar en este evento y tristemente tenía que ceder y no venir, pero él quería que ustedes supieran que él está bien, pero está bajo tratamiento para cáncer. Y el tratamiento, cuando le aplican el tratamiento, no oigo nada de Lorenzo por varios días porque le aplasta eso. Pero después de una semana y media más o menos comienza a levantarse, pero cada 21 días creo que es cada 21 días le están aplicando eso y oren por él y por las decisiones que él tiene que tomar en cuanto a la largura del tratamiento, porque algunos hacen la sugerencia de 3 tratamientos, otros de 7 o más, y él no sabe exactamente cómo debe ir con el propósito de curarle del cáncer. No han hallado el cáncer, pero dicen que es una clase de cáncer que se esconda muy, muy fácilmente. Entonces, vamos a estar orando por él y les invito a hacer lo mismo. Pero en espíritu está con nosotros seguro el hermano. Y sé que están orando por todos nosotros. Tenemos la oportunidad hoy de mirar el personaje, la persona más importante del mundo. Todo el mundo, toda la profecía estaba enfocado en aquel hombre desde el jardín de Edén, desde antes de la creación del mundo, porque en la mente de Dios está crucificado ya Jesús el Cristo, el Mesías, antes de fundar el mundo. Dios sabía cómo iba a rescatar a la humanidad, sabía su plan de antemano. Nada le toma a Dios por sorpresa. Si Dios en cualquier momento es sorprendido, entonces no es Dios. Es Dios porque sabe todo lo que pasa y todo lo que no pasa. Sabe todo lo que podría haber pasado. No hay sorpresas para Dios. Entonces Dios estaba enfocado en su Hijo, en la venida de su Hijo, el hombre más importante del mundo. Y vamos a leer un versículo, vamos al capítulo 1 de Hebreos. Capítulo 1. Y no sé si tenemos un lector ahí escogido, hermano, o no. Uno escogido desde antes de la fundación del taller. Ismael, ¿quiere? Okay, bueno, está bien. No hay muchos versículos entonces en esta sección, entonces bueno, hermano, escoger esta sección. Ok, pase adelante. No, él tiene todos memorizados. Entonces tenemos Hebreos capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Dios estaba enfocado en mandar a su Hijo para que a través de su Hijo Él hablara al mundo abiertamente. Vamos a Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan 1. Versículos 1 en adelante, te digo hasta dónde, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en el principio el Verbo es Jesucristo. Él es el que revela. Un verbo es una palabra, unas letras que revelan un concepto, ¿verdad? Cuando vemos aquí en el libro la palabra Juan, vemos J-U-A-N, y esas letras revelan un concepto. Por ejemplo, el concepto del amor. Se puede deletrear amor con A-M-O-R, pero ¿quién ha visto el amor? El amor es un concepto, ¿verdad? Pero la palabra revela lo que es invisible, pues lo que no se puede conocer. Y el Señor, el Padre no había sido visto, pero Jesús revela, es el verbo, son las letras, es lo que vemos. Al ver a Jesús, vemos al Padre. Entonces, Cristo revela al Padre. Vamos a leer el versículo 18, hermano. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces el Hijo ha dado a conocer al Padre. Jesucristo vino a que nosotros conociéramos la deidad, la Trinidad, el Padre. Estaba lleno del Espíritu. Al mirar a Jesucristo, uno miraba a la Trinidad, porque Él era donde habitaba, o la divinidad habitaba en esa persona, Jesucristo. Entonces, en estos días vamos a tratar de alzar delante de los ojos de ustedes a la persona de Cristo, para que conozcan a Cristo. Por conocer a Cristo van a conocer al Padre, porque Él vino a revelar al Padre. Vamos a conocer a nuestro Dios a través de este estudio del hombre más importante del mundo. Vamos a estar mirando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero para poder entender el Hijo de Dios, para poder llegar a esa comprensión, tenemos que pasar por unos años de silencio. Vamos al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. No tan buena gente, pero tenía un nombre de Malaquías. Pero capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces la gente estaba esperando a un profeta que vendría antes del Cristo. Y Juan el Bautista era ese profeta. Pero para que Dios mandara a Juan el Bautista, Dios esperó varios años. Esperó desde la profecía de Malaquías hasta la venida de Cristo 400 años. ¿Qué sucedió en esos 400 años? Y son importantes esos 400 años de silencio. Sí, son muy importantes,
Porque cuando uno llega al Nuevo Testamento, uno ve ahí que están hablando de los herodianos, los fariseos, los saduceos. ¿De dónde salieron ellos? Porque no se hallan en el Antiguo Testamento. Bueno, para ayudarles a entender la escena del Nuevo Testamento, la escena de la venida de Cristo, tenemos que examinar esos 400 años de silencio. Entonces, les invito a abrir sus cuadernos para comenzar conmigo a tomar un viaje a través de la historia del mundo, especialmente en el período entre los testamentos. El período entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento abarca 400 años y los llamamos los 400 años de silencio. No era que el mundo era silente, era callado en aquel tiempo. El mundo hacía mucha bulla en esos 400 años de silencio. Son 400 años de silencio porque durante ese tiempo Dios no habló a través de ningún profeta, pero mucho sucedió en el mundo en aquel tiempo. Por ejemplo, toqué el botón muy rápido aquí. Los 400 años durante los cuales Dios no habló a través de ningún profeta se extienden desde el final de Malaquías hasta el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1. Entonces, tenemos este entendimiento, podemos ver que ningún profeta habló. Vamos a ver Gálatas 4:4, hermano. Gálatas 4:4, un versículo clave. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, en el tiempo perfecto, en el cumplimiento de los tiempos, cuando todo estaba bien alineado por nuestro Dios, entró en el mundo el Señor Jesucristo. Había en el mundo un idioma internacional, tal como hoy en día. Si uno habla el inglés, uno puede ir a cualquier país del mundo y hallar a alguien con quien hablar o alguien que le puede ayudar. Quizás si uno habla un idioma, por ejemplo el Yanomami, llegas a Texas de los Estados Unidos y va a hallar solamente una sola persona de habla Yanomami, si me encuentras a mí. Pero a pesar de eso, no hay nadie allá que habla. Pero en el mundo del tiempo de la apariencia de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo, en ese mundo se hablaba el griego. Y eso sucedió a propósito. Dios estaba abriendo el mundo para que hubiera libre comercio, libre viaje, libre y todo. Entonces vino el Imperio Romano y les vamos a mostrar cómo llegó a esto. Aunque Dios no había hablado durante los 400 años de silencio, estaba preparando el mundo para el Mesías llegar en el momento perfecto. Durante este tiempo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el dominio mundial pasó del este, de Persia, al oeste, Grecia. O sea, el oeste comenzó a reinar en el mundo antiguo. Un mundo que había sido dominado por el este, por los países del Medio Oriente. Al cierre del Antiguo Testamento, en el año 535 a.C., cuando Malaquías escribió su libro, los medios y los persas constituyeron una nación líder del mundo. Medios y persos. Medos, perdón. Voy a rápido ahí quizás. Los medos y persas. ¿Listo? Seguimos. Luego, para el tiempo en que Jesús nació, Roma se había convertido en la potencia mundial dominante.
Entonces, ¿cómo sucedió eso? De llegar a tener un imperio de Medo, Persa, a tener un reino romano. Bueno, vamos a explicárselo. Durante estos 400 años de silencio, la nación de Judá adoptó nuevas tradiciones que impactaron muchas de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Nuevas tradiciones. Vamos a volver a hacernos recordar la historia del Antiguo Testamento. En el año 931 antes de Cristo, el imperio de Israel, bueno, imperio más o menos, porque Salomón había conquistado muchas naciones, su reino extendía hasta el Éufrates y tenía un dominio grande. En el año 931 se dividió en dos partes, Israel y Judá. Judá al sur, Israel al norte. Ahí comenzaron a escribir los profetas y apareció en 880 Asiria. Y Asiria era un reino mundial, por decirlo así, un reino grande por lo menos, muy malo. Uno nunca desearía ser conquistado por los asirios porque ellos, por ejemplo, a veces hacían juegos, pues, de competiciones en quién podría quitar la piel de algún prisionero. Tendrían 2 prisioneros y 2 hombres con cuchillos y tratarían de quitar la piel de alguna persona sin que la persona muriera, haciendo competición. Así, ellos eran feísimos. Entonces, Israel y Judá odiaban a Asiria, pero el que quedaba más en riesgo de Asiria era Israel, porque eran al norte y Asiria más al norte. Entonces, si Asiria iba a ir en contra de Israel y Judá tendría tiempo para prepararse porque estaba Israel primero. Entonces odiaban a esas naciones. Dios mandó a un profeta, Abdías, también aquí mandó a Joel, luego mandó a Jonás a Asiria. Fue difícil. Yo creo que por eso el libro termina con él amargo, porque él quería que se quedara en la historia del mundo, que él se oponía a Asiria. Así yo pienso que él quería que su gente supiera que yo no tenía nada que ver con esto, la salvación de los asirios. Y después de las profecías de Jonás, duró 100 años más Asiria, aunque estaba entre 40 días, Dios iba a destruir la ciudad, pero les dio 100 años más 40 días de extensión como poder. Amós y Oseas escribieron cartas. Isaías estuvo cuando vinieron los asirios y conquistaron a Israel y llevaron mucha gente de Israel, incluso reemplazaron a Israel con gente ajena. Entonces llegamos, pues, siguió hasta 625 más o menos. Babilonia comenzó a subir en poder y ellos por fin conquistaron a Asiria y establecieron el imperio Babilonia, que no duró muchos años, pero era una potencial mundial muy fuerte. En aquel tiempo también dentro de Judá, Sofonías hizo su profecía. Habacuc estaban comenzando a hablar contra Israel, diciendo que mira, si no cambian de mente, cambian su camino, Dios va a mandar a Babilonia a conquistarles. Jeremías vino, Jeremías vio la destrucción de Jerusalén, por eso él escribió el libro de Lamentaciones,
porque estaba tan triste de ver a su ciudad, a la ciudad donde habitaba, donde Dios estuvo en el templo, donde estaba la presencia de Dios. Esa ciudad fue destruida y le costó mucho a Isaías ver esos sucesos, pero en el año 586 antes de Cristo vino Babilonia y conquistó a Jerusalén, tumbó las paredes, llevó cautivo a mucha gente de Israel a Babilonia, pero ahí en Babilonia Dios hizo prosperar a Israel aún en un tiempo, en un lugar muy difícil, pero en el exilio, ahí Israel aprendió a hablar el arameo, que fue un idioma muy importante en los tiempos de Jesús, porque Jesús probablemente en su casa diariamente hablaba arameo, porque eso fue el idioma mundial puesto por los babilonios y los que vinieron después de ellos, los medos persas. Vinieron ellos y siguieron por un tiempo con un idioma mundial que era el arameo. El idioma de Israel era hebreo. Se hablaba pero muy poco. Comenzó a desaparecer el idioma hebreo. Pero para que no desapareciera, los que estuvieron en exilio, los que estuvieron en Babilonia, comenzaron a construir edificios donde podían entrenar a judíos en la Biblia. Se llamaban las sinagogas. Y en las sinagogas hablaban el hebreo todavía, pero era un idioma religioso más que un idioma común. Entonces estaba Daniel en esos tiempos cuando Israel estaba fuera de la tierra en Babilonia. Luego vino Persia y Persia conquistó a Babilonia y estableció un vasto imperio que vamos a ver aquí pronto en mapa cómo era el tamaño de su imperio. Pero conquistaron a Babilonia. Vino otra vez Israel a establecerse en la tierra por edicto de uno de los reyes de Persia. Entonces escribió Ageo y Zacarías sus libros y termina el Antiguo Testamento con Malaquías. Entonces ahí tenemos el comienzo de los 400 años de silencio. Vamos a seguir entonces. Varios acontecimientos importantes reformaron el mundo durante los 400 años de silencio. El reinado medo-persa duró desde 539 a.C. hasta el año 330 a.C. Tenemos que pensar al revés cuando estamos en esa línea de la historia. Estamos pensando en lo que sucede. En el año 539 a.C., una coalición de dos naciones llamada Media Persia y Persia conquistó a Babilonia. De las dos naciones, Persia era la más fuerte. Por eso, cuando vemos este mapa aquí, vemos aquí a un oso, que era el oso de Daniel 7. El oso tenía ¿cómo se llama? El hombro en un lado muy alto, y era porque ese imperio está dominado más por Persia que por Medo, perdón. Entonces, aquí tenemos el imperio de Persia. Persia vino de acá, atacó a Babilonia, conquistó al Babilonia y llegó hasta Lidia, entró en la Asia India, conquistaron a muchos países.
y establecieron un vasto reino. Desde el año 500 hasta el año 448 a.C., Persia y Grecia emprendieron la guerra varias veces. Grecia era la entrada a Europa. Es difícil de entrar del Medio Oriente a Europa porque no hay muchos lugares donde uno puede mover ejércitos. Y para entrar en Europa, para comenzar a conquistar a Europa, Persia tenía que pasar por Grecia. Y entonces eso causó un conflicto grande porque Persia quería extender su imperio en Europa. Imagínense si la historia hubiera ido de otra forma. Si Persia hubiera podido entrar, toda Europa hubiera sido de cultura Medio Oriente. Pero por esas batallas críticas, cruciales, hubo un cambio en el poder mundial. En lugar del Medio Oriente, entrar en Europa a dominar a Europa, Europa entró en el Medio Oriente y conquistó el Medio Oriente, cambiando la cultura, cambiando muchas cosas que causó un mundo diferente en el tiempo de Cristo. En el año 480 a.C., el rey persa, Jerjes, y conocido en la Biblia como Asuero, de Esdras 1.1, favor de leer Esdras 1.1, era el hijo de Darío I, atacó a los griegos. Esther, perdón. Esther, ya. Él era esposo de Esther. Está en el Antiguo Testamento, hermano. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Imagínense el imperio, 127 provincias. ¿Cuántos estados o provincias hay en Bolivia? ¿9, 11, algo así? Hay 50 en los Estados Unidos. Uno puede ver que era un imperio grande que tenía tantas provincias. Y él quería entrar, probablemente se acuerdan de la fiesta donde él quería matar a su esposa por no presentarse ahí delante de todo el mundo. Él tenía, muchos piensan que eso era una fiesta que él tuvo para ganar apoyo para entrar en Europa. Aunque la Biblia no indica, pero la historia indica que él estaba tratando de estimular a sus líderes de sus diferentes provincias a mandar soldados para que entraran en Europa a conquistar ahí. Y no sucedió su plan. En Termópilas, un paso estrecho ubicado en las entradas de Grecia, el rey Jerjes conquistó a los griegos, pero luego fue derrotado en la batalla de Salamina. Él entró a un costo grande, con un ejército pequeño de griegos. No pudo entrar casi, pero por fin dice la historia que un griego traicionó a su gente y mostró cómo pudieron pasar con ejército por los cerros. Y entonces pasaron y atacaron a Grecia por detrás y pudieron abrir ese camino estrecho para entrar ahí con sus ejércitos. Y entraron y dominaron a una parte de Grecia. Y eso abrió el camino para la unificación de Grecia, porque Grecia era
estados, ciudades. Cada ciudad era una nación. Entonces, cuando agarraron una parte de Grecia, los demás querían juntarse y se juntaron bajo el rey, el papá de Alejandro Magno, el rey Felipe, creo que es Felipe, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Esta guerra causó un odio entre los persas y los griegos. Se odiaban tremendamente. Y eso causó el deseo de Grecia entrar a conquistar a Persia. Entonces aquí está la batalla de Termópilas, y aquí está la parte donde tenían que entrar, y les costó mucho para entrar ahí. Pero luego en la batalla de Salamina, los griegos conquistaron pues a la marina, una marina tremenda de Persia. Persia pensó que bueno, vamos a poner barcos grandes y vamos a entrar con ejércitos. Lo que sucedió era que los barcos grandes no eran navegables. Los griegos tenían barcos pequeños. Y con sus barcos pequeños atacaban a los barcos más grandes de la marina persa y pudieron ponerlos a quemar. Eso fue su manera de atacar, era con fuego. Y quemando sus barcos, muchos brincaron al agua, y cuando llegaban a la tierra, los de Esparta estaban ahí, y ellos eran valientes para pelear, y mataban y bueno, derrotaron toda la marina de Jerjes, y él pues se fue con la cola entre las piernas, por decirlo así, asustado. El reinado griego y su influencia helenista. Cuando uno dice helenista, uno está hablando del idioma y la cultura griega, cuando oyen la palabra. Ese reinado o esa dominación duró de 330 a.C. hasta 63 a.C. en el Medio Oriente. El cambio de poder del este al oeste comenzó con el ascenso al poder del rey Filipo de Macedonia en los años 359 hasta 336. Macedonia era una parte de Grecia, pero que dominó toda la península de donde vivían los griegos. Cuando el rey Filipo llegó al poder, él unió a las ciudades y las islas griegas anteriormente independientes en una nación fuerte. Después del asesinato del rey Filipo, su hijo Alejandro, a los 20 años de edad, llegó al poder. Un muchacho joven dominó un imperio grande, pero no quedó ahí, sino a causa de sus conquistas militares, Alejandro ganó el título de Alejandro Magno, porque él entró con sus ejércitos en el oriente y conquistó al imperio de Persia. En el año 33 a.C., Alejandro Magno, el macho cabrío en la visión de Daniel 8, avanzó en territorio persa
desde el oeste y comenzó a hacer retroceder a los persas, ganando batalla tras batalla. Con su forma de pelear, tenía maneras militares mejores que las maneras y el estilo de pelear que tuvo Persa. En el año 332 a.C., Alejandro avanzó sus ejércitos hacia Jerusalén. Él tenía sus ojos puestos en Egipto, pero en la vía para Egipto iba a conquistar a Jerusalén. Con sus ojos puestos en Egipto, Alejandro Magno dirigió sus ejércitos hacia abajo en Siria. Él planeó tomar la ciudad de Jerusalén en camino a Egipto. Según Josefo, cuando Alejandro se acercó a Jerusalén, el sumo sacerdote salió a leer las profecías de Daniel acerca de su ascensión al poder. Estas profecías del texto sagrado sobre Grecia impresionó tanto a Alejandro que él perdonó a Jerusalén del ataque. En el año 330 a.C., Alejandro Magno, aunque enormemente superado en número, derrotó a Persia en la batalla de Gaugamela. Esta victoria abrió el camino para que se estableciera el vasto imperio griego. En el año 323 a.C., a la tierna edad de 33 años, Alejandro Magno murió sin un heredero. Eso causa problemas en imperios. Si uno es el rey de un imperio y muere sin heredero, hay conflictos siempre. Y en este caso, el conflicto fue predicho en Daniel. Y cuando estudiamos en el futuro el libro de Daniel, vamos a volver a tocar estos temas, pero basadas en el libro de Daniel. Pero valdría la pena leer el libro de Daniel. Entonces tenemos aquí el cabrío que representaba a Alejandro, entró y hizo batalla tras batalla, conquistando, llegó hasta los hindúes, hasta India, y entró en Egipto, conquistando en toda esta parte. Mira su imperio grande, llegaba aquí también en Macedonia, salió de Macedonia, muy gran imperio. Su vasto imperio se dividió en 4 secciones, cada sección gobernada por uno de sus jefes militares: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Son nombres importantes que vamos a leer Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces el 11, 3 y 4. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces aquí dijo la Biblia que iba a suceder, y sucedió exactamente como Daniel había predicho. Entonces, de estos 2 gobernantes fueron, 2 de estos gobernantes fueron importantes durante los 400 años de silencio, y les voy a mostrar por qué.
Pero habían 4, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos al macho cabrío con un cuerno que entró conquistando. Entró y conquistó todo el imperio e incluso toda la parte norte de África, Egipto, el Medio Oriente, donde Israel conquistó todo esto. Pero en tiempo, ese cuerno fue quebrado y salieron 4 otros cuernos, y esos fueron Casander, Lisimachus, Ptolomé, aquí y Seleuco. Estos eran los importantes porque su reino fue dividido aquí, cerca de Jerusalén, en Israel. Y eso fue predicho por Daniel en capítulo 11 de Daniel. Y hay detalles de 100 años de batallas entre el rey, el que era rey de este imperio y este. Ahora, ambos imperios eran griegos, de habla griego. Pero de todos modos, no hubo, o sea que hubo conflicto aquí porque quería dominar cada general y cada reino, cada dominio de ellos, sus descendientes querían dominar al mundo. Entonces ahí está otra vista de lo mismo. Macedonia por fin, esto llegó a ser llamado Macedonia por fin, y eran más o menos 3 imperios al final. La dinastía de Ptolomeo incluyó Egipto, África del Norte y Judea, que era el antiguo reino del sur de Israel. Seleuco gobernó Siria e incluía partes de Israel, que era el antiguo reino del norte de Israel. En el año 312 a.C., Seleuco intentó tomar de Egipto el control de Judea, haciendo de Judea un campo de batalla entre Siria y Egipto por largo tiempo. Aunque Egipto y Siria eran ambos gobernados por Grecia, ellos pasaron casi 100 años luchando entre sí. Años. Estas largas guerras convirtieron a la tierra de Israel en un campo de constante batalla. Y si tuviéramos tiempo, leeríamos el capítulo 11 de Daniel, porque explica exactamente lo que iba a suceder en ese tiempo. Durante esta época de dominación griega, muchos judíos de Judea hicieron la filosofía griega su forma de vida. Este es un punto crítico. Siendo dominado por 2 imperios griegos, ellos comenzaron a adaptar la ciencia o pues la filosofía de los griegos. Les gustó. Y entonces eso cambió su forma de vida. Durante este tiempo, las sectas de los saduceos y fariseos nacieron. Saduceos porque querían incluir toda la cultura griega en sus vidas. Y los fariseos veían que no era bueno y formaron pues la secta de fariseo. Y ellos rechazaban la cultura griega, mientras los saduceos querían aceptar la cultura.
Los saduceos formaban una secta político-social que abrazó la cultura griega. Ahora era más así y fueron aceptados por los griegos porque adoptaron su cultura. Y entonces los ricos muy fácilmente aceptaron esa manera de vivir. Quizás por la educación de sus hijos, por los griegos, y quizás porque por la libertad que les daba la cultura griega de pecar. Podrían hacer lo que hacían los gentiles. Los fariseos resistieron la cultura griega, manteniendo en lugar una adhesión estricta a la ley de Moisés, así como sus propias tradiciones. Entonces, ellos pensaban que no debemos aceptar al mundo. Vamos a volver a las Escrituras, pero en hacerlo se fueron mucho más allá de lo debido y comenzaron a ser muy legalísticos. En el año 284 a.C., debido a que el pueblo de Israel estaba perdiendo el idioma hebreo, un grupo de 70 eruditos hebreos tradujeron la escritura hebreas en el Antiguo Testamento al griego. Y eso fue en Egipto. Y decidieron que, mira, estamos perdiendo el idioma hebreo, pero queremos seguir leyendo las escrituras. Vamos a traducir las escrituras en hebreo a griego para que todo el mundo pueda leerlo. Esta traducción fue llamada la Septuaginta, que significa 70, Septuaginta. Muchas citas que se encuentran en el Nuevo Testamento son de esta traducción al griego y no directamente del hebreo original. No hay problema en eso, pero hay que entenderlo, porque como ellos hablaban griego forzado por los gobernantes de ellos, y como habían traducido la Biblia en griego para que leyeron el griego y aprendieron de memoria las escrituras en una traducción, la Septuaginta. Para el día de hoy, los eruditos bíblicos examinan la Septuaginta para estudiar el significado original de las escrituras. Cuando hay una duda acerca de una palabra en hebreo, siempre miran la Septuaginta para ver cómo lo tradujeron, y de eso entienden mejor pues el hebreo. En el año 203 a.C., Antíoco el Grande de la Siria griega, el imperio seleucida, tomó control de la tierra de Judea de Egipto, que era el imperio de Ptolomeo, y recapturó la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer Daniel 11, 10 al 18. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarle él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá.
Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará las ciudades fuertes, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Entonces, ¿qué dice Daniel aquí? Está diciendo que un día el imperio del norte griego vendría en contra del imperio del sur griego y conquistaría, y que entraría en Egipto ese emperador del norte. Pero oiría, por alguna razón, volvería rápido a Jerusalén y haría ataques contra Jerusalén y conquistaría el pueblo de Jerusalén. Y lo que sucedió era que cuando él entró, cuando el Antíoco, el grande, entró para conquistar, entró en Egipto y se quedó ahí por un largo tiempo, y de repente oyeron en Jerusalén que él se había muerto en Egipto. Entonces comenzaron ellos una revuelta, una rebeldía en Jerusalén, y él oyó que el rey no se había muerto. Y él oyó que Jerusalén estaba por rebelarse. Volvió a Jerusalén y atacó a Jerusalén con grandes ejércitos y conquistó a Jerusalén, y vamos a ver lo que sucedió por eso, porque algo importante ocurrió. Uno de los hijos de Antíoco Epífanes, era un enemigo cruel de Israel. Probablemente por ellos rebelarse contra su papá, él se acordó de eso. Y él era antisemita. Él destruyó muchos manuscritos del Antiguo Testamento. Cuando entraron en Jerusalén, él entró con furia y buscó las santas escrituras, los destruyó. También Antíoco Epífanes sustituyó la línea sumo sacerdotal de Aarón con una persona de su elección, una persona no calificada. No solamente eso, sino luego, asimismo profanó el templo ofreciendo un cerdo sobre el altar y colocó una estatua del dios griego Zeus en el interior del templo. Interesante, ¿verdad? Leamos Daniel 11, 21 al 31. Y le sucederá en lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán del todo destruidas, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios,
y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentiras, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán como contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonaron el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Entonces cuando el rey Antíoco Epífanes entró en Jerusalén, ofreció el cerdo en el templo, ahí se paró la religión pues de Israel, su devoción al templo. Abandonaron el templo, por eso se llama abominación desoladora. Y la Biblia habla de eso pasar una vez más en el futuro con el anticristo. Algo similar a esto, la abominación desoladora ocurrirá en el futuro. Vamos a leer Mateo 9:27 y luego, Daniel 9:27 y luego Mateo 24:15. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con las muchedumbres de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo 24:15 ahora. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces no había ocurrido lo que Daniel predijo que iba a ocurrir en Daniel 9. En el tiempo de Jesús, Jesús dijo que esto no ha venido. Hubo una desolación del templo en el tiempo de Antíoco Epífanes, pero no era lo mismo del futuro, de cuando el anticristo entra en el templo. El periodo de los macabeos del año 165 hasta el año 63 antes de Cristo. En el año 188 antes de Cristo, Matatías, un sacerdote judeo, encabezó una rebelión contra el malvado rey Antíoco Epífanes. Daniel 11:32 al 34. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Entonces iba a haber un pequeño socorro por un tiempo.
en medio de los imperios griegos, Israel iba a tener, por lo menos Jerusalén iba a tener iba a ser autogobernado. Después de la muerte de Matatías, su hijo Judas Macabeo continuó la revuelta contra Antíoco en las batallas conocidas como la revuelta de los Macabeos. A pesar de que eran superados en gran número, los judíos lograron victoria tras victoria. En el año 165 a.C., Judas Macabeo tomó finalmente el control de Jerusalén y recuperó el templo. Creo que duraron 6 años en volver a santificar el templo, ofreciendo sacrificio, hasta que pensaban que habían llegado al punto de tenerlo sagrado otra vez, quitando la imagen de Zeus, también limpiando el altar, porque habían sacrificado el cerdo ahí. No sé cómo lo hacen, pero tomó mucho tiempo, pero por fin volvieron a establecer adoración a Dios en el templo. Lo interesante es que Judas Macabeo llegó a ser no solamente sacerdote, era sacerdote, pero era también rey. Entonces era un tiempo cuando el rey y el sacerdote eran una sola persona durante esos 100 años de los Macabeos. Los ejércitos sirios continuaron atacando a Judea, pero Israel duró autogobernada durante el año 164 hasta el año 63 antes de Cristo. Rodeado de griegos. El dominio romano y su influencia a partir del año 63 antes de Cristo. Estamos cerca del nacimiento de Cristo. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Bueno, Israel ha sido autogobernado por 100 años más o menos, pero rodeado de un imperio griego. Hablaban todavía el idioma griego, pero algo sucedió en el año 63. Alrededor del año 63 antes de Cristo, Antipas, un gobernante edomita de Idumea, junto con otros 2 reyes, sitió a Jerusalén. Ahora, noten que Antipas no era judío. El rey Herodes de Lucas, donde habla del rey Herodes en los evangelios, está hablando de unos reyes edomitas. Son de Esaú, descendientes de Esaú. Están dominando en la tierra de Israel. Y le ayuda a entender por qué odiaban a los herodianos, los judíos. Su objetivo era quitar el control de Jerusalén de los gobernantes macabeos. Antípatro y su liga de reyes pagaron al general romano Pompeyo para unir fuerzas con ellos, pero ese era un error de parte de ellos. Entonces Pompeyo vino a Jerusalén con ellos y juntamente con sus ejércitos y los ejércitos de ellos conquistaron a Jerusalén.
Pompeyo conquistó a Judea dándole el control a la República Romana. Y Roma era todavía en aquel tiempo una república. Pero muy poco después, César Augustus tomó control como emperador completo, dejando a la república inútil. En el año 40 a.C., el Senado romano hizo Antípatro el gobernador de la región de Judea. No era judío, pero estaba gobernando sobre judíos. Antípatro fundó la dinastía Herodiana, y esa dinastía era importante en el tiempo de Jesús. Él nombró a sus 2 hijos como reyes, uno sobre Galilea y el otro sobre Judea. Galilea está al norte de Jerusalén. Judea abarcaba Jerusalén. El hijo que gobernó Judea fue Herodes el Grande. Herodes el Grande, el cruel, muy cruel, mataba a muchos judíos. Lo odiaban, los judíos le odiaban. Él incluso tenía que hacer su palacio en un cerro muy defendido, no solamente, más que todo para que los mismos israelitas no le derrumbaran como rey de ellos. Más tarde, en ese año, Antígono, un rey sacerdote macabeo, recuperó control de Judea y Jerusalén en una pequeña revuelta, pero no duró, como 2 años duró. En el año 37 antes de Jesucristo, los romanos ejecutaron a Antígono. Herodes el Grande tomó el control de toda Galilea y Judea, incluyendo Jerusalén, poniendo así fin al dominio macabeo. Nunca volvieron los macabeos a tener dominio. Herodes el Grande reinó cuando el Nuevo Testamento comenzó. Vamos a leer Mateo 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, ¿qué pensaría Herodes el Grande? Pensaría que los judíos, entre los judíos, nació un judío que va a tratar de quitarme el reino. Por eso hay ese conflicto. Herodes no era hebreo, no era judío. Él era idumea, era de Esaú y no de Israel. El pueblo de Israel estuvo bajo el dominio romano durante todo el período del Nuevo Testamento. Herodes, aunque controlaba la zona, él era un títere de Roma. Entonces ahí está la situación del mundo, más o menos, cuando nació Jesucristo. En el año 31 a.C., César Augusto se convirtió en el emperador del Imperio Romano. Él gobernó como un dictador. El Senado romano quedó como inútil. La república no existía. En el año 19 antes de Jesucristo, el rey Herodes comenzó la renovación del segundo templo. Imagínense,
yo creo que era su manera de extender, tratar de convivir en paz con los judíos. Pensó que como estoy gobernando, les estoy gobernando, voy a volver a modificar el templo. Y en el tiempo de Jesús era el templo de Herodes que él había renovado, donde adoraba a Jesús. Aproximadamente 4 años antes de Jesucristo, perdón, porque es porque los calendarios, pero el año 4 AC, Jesucristo nuestro Señor nació en Belén, la ciudad de David. O sea que los calendarios estaban un poco, trataban los romanos de establecer el nacimiento de Jesús, y de ahí comenzó el calendario nuestro de hoy en día. Pero estaban fuera de como 4 años fuera de tiempo. Entonces vamos una vez más a ver la cronología. Rápidamente vimos la división de Israel como en 2 naciones en 931. En el año 722 vinieron los de Asiria, atacaron a Israel y llevaron una parte de Israel que nunca volvió a la tierra. Vino Babilonia, conquistó a Asiria. Babilonia fue usado por Dios para conquistar a Judá. Llevó a exilio una gran parte de Israel, pero por fin, bajo el imperio de Persia, volvieron a dejar que Israel estableciera una vez una nación y construyera por lo menos, no una nación, pero volviera a su tierra a establecer edificar a Jerusalén y el templo, y volvieron a establecer a Judá en su tierra, a Israel. Entonces, vamos a ver los 73 años de la historia de Babilonia. Nínive fue destruida en 612. Conquistaron así a los asirios. Llegó la cabeza de oro del sueño de Daniel. Tuvieron varias batallas. Nabucodonosor hizo la primera deportación de Israel en 605. Luego, en 597, la segunda deportación de Israel. Y por fin, en 586, destruyó el templo y Jerusalén, llevando cautivo a Israel, a Babilonia. Llegó el rey Nabunido de Babilonia, y luego la caída de Babilonia en 539. Entró luego lo que era el imperio de Persia, el oso de una profecía de Daniel también. Otra profecía era el pecho de plata, ¿no? Y los brazos de plata. Entonces aquí tenemos Babilonia conquistada en 539, luego 518. El segundo templo fue reconstruido bajo Persa, porque Persa era su estilo de gobernar era dejar que cada uno tuviera su religión, y entonces ahí escribió Hageo y Zacarías sus libros. Jerjes en 586 llegó al poder. Tenemos el libro de Esther escrito en ese tiempo. Decreto de Artajerjes de volver a Jerusalén. Nehemías escribió su libro para animar a Israel en la reconstrucción del
del templo y también de las paredes de Jerusalén. Malaquías fue escrito. Luego en el año 333 tenemos la batalla de Ismus y entra pues otra batalla de Arbela y entramos en el tiempo de Grecia. Cuando Grecia entró, el rey Felipe llegó al poder en 359. Luego Alejandro Magno entró a conquistar en 333 a.C. Él era el macho cabrío de Daniel 8. Alejandro muere a los 33 años en 323. Seleuco trata de tomar Judea en 312. La Septuaginta fue escrita en 284. En 203 a.C. Antíoco el Magno tomó Judea de Egipto. La revuelta Macabeo en 186 a.C., el inicio de la influencia romana en 63 a.C., y ahí termina la historia griega y comienza las piernas de hierro y el león de varias cabezas, que de los sueños de Daniel también. Pompeo toma a Judea. Antípatro funda la dinastía herodiana. Herodes el Grande llega al poder en 37. Augusto se nombra emperador en 31 a.C. Herodes inicia la renovación del templo 19 a.C. y el Mesías nace el 4 AC, por decirlo, porque no puede nacer antes de Cristo, ¿verdad? Pero entonces tenemos ahí el nacimiento, pues, y la historia que hemos visto. Pero que ya tenga más, una idea más de lo que sucedió. Vamos a hablar ahora del desarrollo religioso y cultural. Después de la cautividad babilónica, muchos judíos se apartaron de la idolatría pagana y buscaron obrar la santidad por medio de la obediencia estricta a la ley de Dios. Lamentablemente, la ley se convirtió en su ídolo. Dejaron atrás los ídolos de Babilonia. Incluso uno puede decir que en la historia de Israel como nación, Israel y Judá, cuando Judá fue llevado a Babilonia, a la cautividad, de ahí terminó la tendencia de Israel ir tras ídolos. La idolatría comenzó a desaparecer. Incluso ya en el Medio Oriente, aún la religión falsa de los musulmanes es una religión que tiene a un solo Dios. No tienen varios dioses. Y esa religión rehúsa el uso de imágenes por completo. Ahora es una religión falsa, pero se muestra como Dios acabó con la idolatría así a la bandera cuando la gente adoraba a un Dios y una figura en un templo. Ahora, esto no quiere decir que dejaron atrás la idolatría, en el sentido de que hubo un cambio de mente completo. Pero el hecho de esa parte del mundo, dejar atrás la idolatría, es algo, a decir ahora que hay un solo Dios, es algo que por lo menos fue logrado por medio de la disciplina de Israel y por medio de todo lo que ocurrió durante esos siglos.
Entonces ellos ya tienen a la ley como el ídolo de ellos. Después de la cautividad babilónica, los judíos comenzaron a usar la sinagoga como el lugar de aprendizaje, convirtiéndose así en un centro de la vida en Judea y en otras áreas con grandes poblaciones judías. Entonces, donde hubo una población judía, ahí establecieron sinagogas. La sinagoga no es una iglesia, la sinagoga no es el templo, la sinagoga es el lugar donde los judíos se reunían para recibir enseñanzas de la ley. Y fue a partir de la salida de Israel a Babilonia que comenzaron con ese concepto. El arameo se convirtió en el lenguaje de habla cotidiana, pero el hebreo se hablaba en las sinagogas todavía. El arameo se convirtió en el lenguaje de habla cotidiana. El desarrollo del sistema de partidos y sectas comenzó. Y vamos a mirar eso. Sistema de partidos o sectas. El Antiguo Testamento nunca menciona a los partidos o sectas predominantes en el Nuevo Testamento. La secta de los fariseos, la secta dominante judía durante la época de Cristo. Vamos a mirar esa secta. Esta secta surgió para defender la forma de vida judía en contra de las influencias extranjeras. Estos legalistas estrictos creían en el Antiguo Testamento. En la política, los fariseos eran nacionalistas y querían restaurar el reino de la línea de David. Irónicamente, rechazaron el hijo de David, Jesucristo. En su celo por proteger la línea de David, faltaron creer en el hijo de David. Es interesante que en el año 70 después de Cristo, vino Tito, un romano, vino en el 78 para completar el trabajo que comenzaba en el 77 después de Cristo. Pero en el 68 rodeaba a Jerusalén y conquistó a Jerusalén en 70 después de Cristo. Cuando conquistaron a Jerusalén, ahí tumbaron el templo. Y con eso destruyeron todos el récord del linaje de la familia de David. Ahí se cortó, se terminó. Pero ¿saben una cosa? No había necesidad de seguir buscando quién iba a poder ocupar el lugar del rey de Israel, porque ya había venido en Cristo. Y Dios hizo que el registro del linaje de la familia de David se destruyera. Hoy en día, si alguien dice que no, yo soy de la familia real de Israel, son mentirosos. No pueden comprobarlo. Aunque tuvieron récord del linaje meticuloso, fue destruido en 70. Y interesante que cuando Cristo estuvo en la tierra, nadie nunca discutió diciendo que no es capaz de ser el Cristo porque no viene del linaje de David. Nadie, ningún fariseo, ningún saduceo, ninguna persona levantó argumento en contra en contra de Jesucristo, diciendo que no eres capaz de ser el Cristo porque no vienes de David, porque sabían que era descendiente de David.
Su ansia de poder les llevó a perder el verdadero sentido de la ley. Estaban protegiendo tanto a la ley que perdieron el sentido de la ley. La secta de los saduceos, la secta rica de enfoque social que quería abolir la tradición. Esta secta fue liberal en su teología y rechazaba lo sobrenatural. Ángeles, no. Resurrección, no. Rechazaban todo eso. Los saduceos se oponían a casi todo lo que los fariseos sostenían. Eran unas dos sectas opuestas 100%. Lo único que les llevó a tener una unión era, vamos a matar a Cristo. Eso fue lo único. Ellos pensaban como los epicúreos, griegos, cuya filosofía era la de comamos, bebamos y seamos felices porque mañana moriremos. Entonces vivían para el día de hoy, los saduceos. Vivían para los placeres. Vivían para disfrutar la vida. Ellos pensaron que podían dominar a sus apetitos corporales satisfaciéndolos. Es la idea de que, bueno, si hay un vicio, sigue haciendo el vicio y por fin el vicio no te da ningún gozo y puedes dejarlo. Así era el pensamiento de ellos. La secta de los escribas, los instructores profesionales de la ley que se remontan en los días de Esdras. Esta secta se centró en la letra de la ley y no en el espíritu o el sentido de la ley. Probablemente podían repetir de memoria grandes porciones de la Biblia, pero no entendían nada de lo que decían. Por lo tanto, cuando el rey Herodes les preguntó acerca de la ubicación del nacimiento del Mesías, él de inmediato respondieron Belén. Pero estaban tan ocupados con su propia agenda que nunca lo verificaron por ellos mismos. Imagínense, podrían haberse ido a ver, pero no fueron. La secta de los herodianos, los oportunistas políticos. Esta secta judía trató de mantener el dominio de Herodes. Eran judíos que estaban al favor de Herodes. Probablemente ganaban la vida por estar en posiciones de influencia en su reino, pues. Recuerdan que Herodes era el rey títere de Roma. Ellos querían descendientes de Herodes para gobernar en el trono. ¿Recuerdan Gálatas 4:4? Léalo, por favor, hermano. Otra vez. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien. Entonces, pensemos un poco. En el idioma griego koiné, establece el escenario para la escritura del Nuevo Testamento. La insolvencia de la filosofía griega y la experiencia preparó a que la gente reciba el mensaje del
del Evangelio, la influencia, hablaban el griego. Los romanos habían conquistado a los griegos, pero siguieron con ese idioma como el idioma mundial. Los romanos establecieron caminos pavimentados que dirigía de los extremos del reino hasta Roma. Entonces, en ese momento, en el cumplimiento de los tiempos, llegó a la tierra el Hijo de Dios, Jesucristo. Caminos romanos y la ley hicieron que el Evangelio se promueva a los lugares más recónditos de la tierra. Entonces, muy bien. Vamos a seguir entonces en las notas con el hermano Carlos, que se nos fue ahorita. ¿Fue al baño? Ok. Buena idea. A ver si hay preguntas sobre el tiempo de entretestamentario. Algo que querían que fuera aclarada de la primera hora. Fue entendible esa parte para la preparación, el entender acerca del nacimiento del Mesías. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a orar para terminar esta parte y para que el hermano venga a hacer su parte. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este privilegio de estudiar tu palabra, Señor, y gracias por cada uno de los hermanos que están. Y pedimos, Señor, tu bendición y dirección sobre esta próxima sección, donde vamos a empezar a estudiar sobre los escritores de los evangelios, Señor, quienes fueron para poder entender su enfoque, su énfasis, para luego llegar a hablar del nacimiento de tu Hijo amado. Y estamos en diciembre, el tiempo del año cuando nosotros celebramos la venida de Cristo al mundo, y probablemente no era diciembre cuando nació, pero a la vez es bueno por lo menos tomar un tiempo del año cuando recordamos el nacimiento de tu Hijo amado Jesucristo. Y gracias, Señor, por tus muchas bendiciones, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano Carlos, pase adelante.